Beseto Ishmael. Hoy vamos a hablar un poquito de Perashat Korah, como dijimos, y ahí está escrito que se levantaron delante de Moshe las personas, los hijos de Israel, 250 príncipes de la congregación, gente importante, jueces del tribunal. Cuenta Rabí Rubén Karelinstein, se encontró conmigo un yudí y me dijo así: Honorable rabino, ¿puedo hacerle una pregunta? Y cuando le contesté que sí, empezó con su pregunta. El Korah no era una persona simple, no era una persona del pueblo, del montón, era una persona importante. Él tenía una personalidad fuerte, tenía ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ya se me van las palabras en español. ¿Cómo se dice? Una investidura, ¿sí? Una persona importante que se para firme así. Es una Ujú, persona, sí, con ujú. importancia. Nuestros sabios dicen que Korah tenía Ruach HaKodesh, Claro. profecía. Y, y acá está el problema que tuvo, que su ojo se torció. Él vio la profecía, la vio, pero la entendió mal. Ajá. No la entendió bien. Dicen nuestros sabios, y encontramos en la palabra de Rashi, que solamente una persona grande, una persona importante, tiene el mérito de llegar a la profecía. No cualquiera puede alcanzar la profecía. Nosotros seguro que no. Seguro que nosotros no alcanzamos nada, aunque busquemos una persona importante, hoy en día no hay. Pero aunque dicen los sabios que si uno hace tal, tal y tal cosa y estudia con todo el nombre de Hashem y hace las cosas como tiene que hacer, que va a alcanzar la profecía. ¿Qué grado de profecía? No sabemos, pero que la va a alcanzar. Ruach HaKodesh. Ruach Kodesh. Sí, sí que la profecía lo escoge uno. Sí, pero uno no es que la busca, la profecía, pero si uno Claro, se prepara. se prepara para servir a Hashem con toda la honestidad, con toda la humildad, con toda la constancia, con toda la emuná, ¿sí? Si uno pone todas las cosas que uno debe poner y lo hace sin ningún interés, y lo hace, o sea, tiene que estar todo perfecto, todo tiene que estar al 100%, Ujú, y nosotros no somos perfectos, ujú, pero muchas veces a muchos sabios se le presentó el Anabí. ¿Y ujú. por qué? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, es una cuestión es una cuestión muy especial. Nosotros no sé, nosotros no podemos explicar cómo es eso, ¿por qué? Porque no lo alcanzamos, o no llegamos, o no lo buscamos tal vez. La cosa es que Korah tenía Ruach HaKodesh, y su ojo se torció. ¿Por qué? Creo que lo va a decir, si no lo va a decir, lo vamos a decir nosotros, cuál fue el error de él. Más todavía, Korah, él no iba solo, no fue solo a enfrentar a Moshe Rabbeinu. 250 personas importantes, sadiquim, jueces del tribunal del tabernáculo, o sea, lo que después fue Ujú. el Sanedrín del Bet HaMikdash, primero fue el Sanedrín en el tabernáculo, en la tienda del desierto, pero eran 250 jueces que se unieron a él, se unieron a a las quejas, y nuestros sabios dicen que Atearim Shekatva Aleem a Torah, ¿cómo lo describe? Lo describe Nesie Aedá, príncipes de la congregación. Príncipes, nosotros sabemos que los príncipes son los príncipes de las tribus, Ujú. el principal de una de las 12 tribus, pero acá eran 250 príncipes de la congregación y eran especiales en la congregación. También los llama Keriei Moed.
lo que dice el versículo. El versículo trae términos que son difíciles de entender. Cuando dice Nesie Aedá, se entiende, príncipe de la congregación. Cuando dice Queriemo de Moed, ¿qué es Querie? Queriemo de Moed. ¿Qué es Querie? Querie es como una lectura, como una proclama. Ujú. Moed está hablando de un tiempo especial. Bueno, los sabios nos dicen que ellos sabían eh, decir cuando un año va a ser bisiesto o no, ya no. Cuando un año va a ser, va a tener 13 meses. Para eso hacía falta un betín. Ellos todos estaban en condiciones de acuerdo a las condiciones. ¿Cómo se hace que hoy tenemos el calendario, ¿no es cierto? Ujú. Tenemos que poner el calendario. Pero ¿cómo hago yo si yo no tengo el calendario ya programado? Ujú. De cuándo hay dos veces a dar, qué meses de 30, qué meses de 29. ¿Cómo hago yo para hacer el calendario? No para hacerlo, sino para, a medida que voy viviendo, saber cuándo es Rosh Hodesh, cuándo hay que poner un mes más de Adar, ¿sí? ¿Cómo hago yo eso? Todo eso son cosas especiales, son leyes especiales. Para el mes de 29 o mes de 30 salían los testigos a las montañas de Jerusalén a ver el nacimiento de la luna. Si el día, si la noche del 29 del mes ellos veían nacer la luna, a la mañana del 30, ¿sí? Se presentaban en el Bedín y decían, vimos la luna así, así, le hacían 1000 preguntas al Bedín y si sabían que era verdad que vieron la luna, Ujú. entonces decretaban cada 8 horas. No era día 30, era primero de mes. Por ese motivo, cuando en Arbit de los Jodes nosotros no decimos de Levi Yavón, hay que volver. ¿Por qué? Pero en Arbit nunca se sabía si era los Jodes. Por ese motivo, nosotros quedó la halajá así, que ya Levi Yavón, si no lo dije a la noche, solamente los Jodes. Y Ujú. con la Moed, si no dije ya Levi Yavón, sí tengo que repetir, tengo que volver Ujú. atrás. O repetir o volver atrás, depende de dónde esté. Pero en los juegos no. ¿Por qué? Pero el Bedín hacía muchas preguntas. Si los que fueron a ver la luna dijeron que vieron la luna y en realidad no la vieron, van a caer en las respuestas, van a caer. Porque el Bedín le preguntaba si la luna, que vieron una bananita, ¿no? Porque apenas se ve nacer la luna, es un hilito. Y el hilito, si lo ven, ¿dónde lo vieron? ¿En qué lugar? Y la luna está inclinada hacia un lado, inclinada hacia el otro, hacia el sur o hacia el norte. Todas esas preguntas son muy importantes porque dependen de cada mes. Cada mes la luna está con respecto al sol en una posición diferente, por eso a veces hay eclipse y a veces no. Ujú. ¿Por qué? Porque el eclipse está cuando la línea, cuando se alinea el, eh, el sol, la Tierra y la luna están en una misma línea. Ahí se forma el eclipse porque uno tapa al otro. Pero si están en distintas posiciones, no hay eclipse. Entonces, ¿y cómo yo sé para qué lado va a estar la luna, para qué lado no va a estar? Porque antes de que se desaparezca la luna, antes que se haga luna nueva, porque cuando se saca los codes, la luna se va achicando, se va haciendo más chiquita, más chiquita, más chiquita hasta que desaparece. Entonces, antes de los codes yo la luna la veo de determinada forma, la bananita se ve al revés, se ve para arriba, ¿sí? Cuando los codes se ve para abajo Ujú. y empieza a crecer cada día. Pero la inclinación los sabios ya la vieron antes, cuando se puso. Y el testigo tiene que ver tiene que decir lo que vio. Si no la vio, inventa, va a caer. Ujú. Para todo eso había que saber mucho. Y ellos eran queríamos él. Queríamos él quiere decir que sabían sobre los tiempos. Ujú. Sabían sobre los tiempos, sabían la posición de la luna, cuando es, cuando no es, sabían todo. Y además sabían cuándo se decreta un doble Adar. Cuándo se decreta un mes de Adar doble para hacer un año más. Nosotros tenemos los años de 354 días. El año hebreo de 12 meses algunos meses son de em, 29 días, otros de 30. Es el año lunar. 12 lunas son 354 días. ¿Y cómo es el sol?
365, ¿sí? Es el año común, Claro, son meses de 30 365. y 31 días. Hay meses de 30 y 31, son 365. Ahora, ¿qué pasa? Cada año hebreo se va corriendo. Ujú, Hay 11 días de diferencia. Entonces llega un momento que hay que compensar. Entonces, cada 2 o 3 años hay un año con 2 veces Adar. ¿Y cuándo? ¿Cómo se coloca eso? Hoy en día ya está todo calculado. Esto lo hizo Hillel Azaken, creo. O Rabbi Akiva. obvio que yo, Rabbi Akiva. sin computadora. Sin computadora, sin nada. Y seguimos usando los años que él, como él los hizo, y no se corrieron y no hay cambios. Ujú, Vamos a Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Baruch Hashem. Y era un hijo de un guerrero. Ya empezó a estudiar a los 40 años. Así que cualquiera puede empezar a estudiar y hacerse un Rabbi Akiva. ¿Cómo se decreta el mes? ¿Cómo se decretaba antes de Rabbi Akiva? ¿Cómo se decretaba el doble Adar? Había varios factores. Yo no sé si me acuerdo todos. 3 factores y vamos a ver si me acuerdo. 2 me acuerdo. Uno era ver los frutos. ujú, ¿Sí? Los frutos, nosotros traemos las primicias cuando en Shavuot. En Shavuot tenemos que traer las primicias. Entonces, los frutos están ya maduros el, en Purim. O sea, después, entre Purim y el fin de mes de Adar, saber si los frutos están maduros, si se van a estar maduros en Shavuot. ¿Cuánto falta para Shavuot? Faltan 60 días, 2 meses, más o menos. Cuando termina Adar, empieza Nisan, tenemos todo Nisan, todo Iyar, y después Sivan. ujú. 2 meses y unos días, ¿sí? Ahí tienen que ver si en 2 meses y unos días los frutos van a estar todos maduros. Esa es una de las cosas que hay que saber. Otra cosa es la temperatura. ¿Por qué? Porque en 15 días va a ser Pesaj. Y Pesaj tiene que ser en el mes de la primavera, Ujú, Jodesh Aviv. Y entonces, si hace mucho frío, hay que hacer un mes más. Si los frutos están muy verdes, hay que hacer un mes más. Y la otra causa, no me acuerdo. ¿Quién se acuerda? Yo no me acuerdo de la otra causa. No, no. amén. Muy rico. Bueno, ya con el para- Bueno, entonces, ellos sabían hacer todas estas cosas. No eran gente común estos 250 hombres. Y no solamente esto, dijimos, eh, príncipe de la congregación. Quería Moed, es esto de los tiempos, y otra cosa más era Anshe Shem, gente con nombre. ¿Qué significa esto? Tenían un nombre especial. Hay gente que le ponemos un nombre por lo que es, por lo que representa. Tiene una personalidad que marca, que le puedo poner un nombre, no por el nombre que tiene, que se llama Rubén. No, no Rubén, Simón, no. Tiene un nombre, es una persona importante. Bien, y una persona del pueblo, cuando ve esto, cuando ve que a Korah se le asocian 250 personas muy importantes, ¿qué hace? ¿Con quién va? ¿Con Korah o con Moshe Rabbeinu? Rav Steinman decía, lo dijimos muchas veces, que si él hubiera estado en la época de Korah, él no sabe con quién hubiera ido. Si hubiera ido con Moshe o con Korah. Por un lado, está Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu es el Gadol, ¿sí? Es el más importante de la generación, seguro, el más sabio de la generación es Moshe Rabbeinu. Nos sacó de Egipto, sacó a todo el pueblo de Israel de Egipto, hizo milagros, o sea, a través de Hashem, por supuesto. Fue el enviado a Hashem para hacer los milagros. Ujú, En Egipto, las 10 plagas, la partición del mar. Nos bajó la Torá del cielo. Y no solamente eso, él mismo estuvo con Hashem
3 veces subió al cielo por 40 días, sin comer y sin tomar. Y Coraj se queja de que él eligió a Aarón para que sea Cohen Gadol. Lo eligió, que Hashem no le dijo nada, que él lo eligió. Pero por otra parte, ¿quién está del otro lado? Está Coraj, con 250 hombres muy fuertes, todos sabios, todos, dijimos, saben sobre los tiempos, y, y ellos tienen una queja, que eh, el sacerdocio del Cohen Gadol le corresponde a otra persona. Moshe eligió, ¿por qué? Porque era su hermano, lo eligió, como los políticos, ¿no? Caso Ujú, ya no, ujú. decir que Moshe era un político, no. Pero los políticos eligen a la esposa, al tío, al hijo, al primo, al abuelo, todos están en el gobierno, ¿cierto? Una moda de todas las épocas. Así fue siempre. Una persona puede estar confundida. Por un lado, es cierto, no hay nadie más grande que Moshe Rabbeinu. Por otro lado, 250 hombres tan importantes que ellos saben de qué están hablando, entonces están del lado de Cora. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Con quién asociarse? Si ellos se asociaron a la discusión de Cora, entonces quiere decir que hay algo en todo esto. Así dice Rabbi Rubén Cardenista. Y entonces pregunta a este hombre le está preguntando, ¿no es cierto? Dijimos, toda esta es una pregunta, un hombre se le acercó a Rabbi Rubén Karenista a preguntarle algo. Le Ujú. planteó todo esto. ¿Y cuál es la pregunta de él? ¿Por qué hay una queja? Hay una queja sobre todos los que fueron con coraje. ¿Por qué? ¿Por qué estos 250 hombres murieron todos quemados, ¿no es cierto? ¿Sí? Los 250 murieron quemados. ¿Por qué? Porque vemos que hay, no sabemos con quién elegir, no sabemos con quién ir. Si 250 personas fueron con Korah y eran personas sabias, entonces ahora una persona del pueblo, ¿la vamos a culpar por ir con Korah o por ir con Moshe? Dice, al fin y al cabo, aparentemente hay algo y no se puede anular todas las cosas que dice Korah. Cuando nosotros vemos 250 hombres rabinos que todos firman en un acta de que van a estar al lado de Korah hasta el final. Entonces, uno piensa que, que esto influye sobre toda la congregación para ver si van a seguir con Moshe o no. Pero por otro lado, no se puede entender muy bien. ¿Cómo puede ser? La gente se olvidó de que Moshe estaba con Hashem. Esto es muy duro, esto es muy fuerte el tema. Para decir que voy con Korah, pero la salida de Egipto, los 40 años en el desierto, el man, todas las cosas que pasaron, todo es Moshe Rabbeinu. Y de repente aparece uno y dice, no, tú inventaste todo. ¿De dónde? Él inventó que él subió al cielo, que se escondió por ahí, subió a la montaña, se escondió en una cueva y dijo, estuve 40 días, estuve hablando con Hashem. ¿Qué era tu mentira? Seguro que no. Le contesté a este hombre así, dice Rubén Carey. Dice, ¿cómo le contestó? Para ver con quién, por qué la queja contra toda la gente que fue con Cora. Si de un lado está Moshe Rabbeinu y Aarón a Cohen, y del otro lado hay 250 rabinos, tú tienes que fijarte de qué lado van la gente malvada, la gente engañadora, de qué lado van. No tienes que mirar dónde va el pueblo, dónde van las personas buenas, dónde no. Fíjate de qué lado están vamos a llamarlos perversos o vamos a llamarlos los delincuentes. ¿De qué lado están? Los que engañan. Los ambiciosos. ¿Eh? Los ambiciosos. Los que tienen ambición. También, también. Fíjate dónde están ellos. Si tú ves, si tú ves que hay espinas, ¿no? Un campo,
Un campo, tú tienes un sembrado o un ujú, viñedo o lo que fuera, ¿sí? No quieres que haya espinas en el campo, ujú, ¿cierto? ujú, Si ves espinas en un campo, es un problema. Si tú ves espinas en un grupo de gente, entonces escápate de ese lugar. Y, y si son dos las espinas, Datán y Abirán. Datán y Abirán, ¿con quién estaban? Con Cora. Datán y Abirán los conocemos ya de antes desde Egipto. Ya ujú, conocemos a Datán y Abirán. Si ellos están con Cora, entonces escápate de ahí. Ahí está, ahí, esto me descubre el problema. ujú, ¿Dónde están los delincuentes? ¿Dónde están los engañadores? ¿Dónde están todos? Corre, corre lo más rápido que puedas para escaparte al otro lado. Por eso, dice Raúl Carenese, en toda discusión, en todo cambio de opiniones, inclusive, entre dos partes, hace falta revisar a dónde van los que no tienen nada que hacer. ¿Dónde van ellos? Los que están que van a un teatro o que van a un café, que se sientan en un café, están todo el día en un café mirando a la gente que pasa. ¿Qué están haciendo? Están tomando café. ¿Y qué van a hacer mañana? Van a seguir tomando café. ¿Y ayer qué hicieron? También estuvieron tomando café. ¿Dónde ves a esta gente así? ujú, Escápate. Escápate porque no hay que quedarse. Una vez le preguntó el Rabbe Yehuda Leche Badrón, el Rab de la cuadra donde yo vivo, ¿no? ¿Sí? Le preguntó al abuelo, a Rabbi Shalom, porque Rabbi Shalom decía que no había que juntarse con chicos malos. Le decía a los nietos siempre. Y dice, ¿cómo yo sé cuando un chico es malo? Le preguntó, el nieto le preguntó al ujú, abuelo, ujú, ¿cómo sé yo cuando un chico es malo? Le digo, si tú lo ves todo el tiempo en la calle, es malo. ujú, Cuando los chicos están todo el día en la calle, no te juntes. Cuando los chicos están en su casa, que están en la escuela, que están donde tienen que estar, con eso te puedes juntar. Cuando está todo el día en la calle, no. Bien, ¿con qué seguimos? On Ben Pellet. On Ben Pellet se salvó, ¿cierto? On Ben Pellet estaba con Cora y se salvó. ¿Cómo se salvó? Todos los que estaban con Cora, a todos se los comió la tierra, se los tragó la tierra. Los El que no se consejo, quemaron, los que no se quemaron, se los tragó la tierra. La gente sabe, ¿Eh? la gente sabe, La gente sabe, seguro que sabe, todos porque sabemos. se salvó. ¿Por qué se salvó? ¿Qué dijeron? por el consejo de su esposa, ¿Por qué? el consejo de su esposa. Vamos a ver. No es tan, es algo así, pero no tan simple, no tan simple. Hay un poco más, hay un poco más. ¿Qué pasa con esto que no me responde? Ahí está. Bueno. Em, el programa inicial de Omen Pellet era asociarse con Korah en la discusión con Moshe Rabén, con Moshe y Aarón. Viene la esposa, viene la esposa y le hace una pregunta. Le pregunta, dice, tanto que tú estés con Korah, tanto que Korah sea el conductor. Alguno de los dos, después de toda esta pelea, ¿quién va a quedar como conductor? O Korah o Moshe Rabbeinu, ¿cierto? No van a quedar los dos, no van a hacer las paces y se van a dividir los cargos, ¿cierto? Uno de los dos va a quedar como conductor y el otro no sabemos qué va a pasar con el otro. Ujú, Entonces, tanto sea Korah el conductor o tanto sea Moshe Rabbeinu el conductor como hasta ahora, tú siempre vas a ser el alumno de ellos. Fuiste hasta ahora fuiste alumno de Moshe Rabbeinu. Ahora que Korah quiere hacer la revolución, tú quieres ser alumno de Korah, pero más que eso no vas a hacer. Entonces, ¿para qué tienes que meterte en la discusión? No es una discusión tuya. Ellos discuten, que se maten ellos. Tú vas a ser alumno del conductor. Como fuiste hasta ahora, sin entrar en la discusión. ¿Por qué? Porque la discusión puede traer otros daños. Y también después de que lo convenció al marido de que no valía la pena
no hacía falta discutir, no hacía falta meterse con ninguno de los dos. La esposa no confió mucho. Sabía que no se podía apoyar en el marido. Parece que el marido no era muy inteligente. O tal vez era demasiado inteligente. No sé. Tal vez demasiado, tal vez no mucho. Pero ella sabía que no se podía apoyar. A pesar de que había discutido con él y le hizo entender que no valía la pena ponerse a un lado del otro, igual no se quedó conforme ella. Pensó que podía haber problemas, que no se podía apoyar en él. Entonces, ¿qué hizo? Lo emborrachó. Lo emborrachó hasta que quedó completamente dormido y así no iba a poder discutir con nadie. Dormido no iba a discutir. Dice, sobre esto dijeron nuestros sabios en el Tratado de Sanedrín, el versículo del Mishle. Jochmot Nashim, la sabiduría de las mujeres, construye la casa y la loca con sus manos la destruye. O como decía un vecino mío, Eliau Cohen, alaba Shalom, y la loca con sus manos la derroca. Así decía. Y me lo cantaba con el violín, tocaba el violín y me lo cantaba. No lo voy a cantar ahora porque si no vamos a tener una audiencia después en YouTube tremenda y no quiero que haya manifestaciones. Bueno, la cosa es que sobre esto dijeron, Shlomo Melech sobre esto dijo que la sabiduría de la mujer construye la casa y la loca la destruye. Dos mujeres había. Una es la mujer de On Ben Pelet, que ella era sabia, que salvó al marido de la discusión y de la muerte. De las dos cosas salvó al marido. Solo voy a agarrar. Lo salvó de la muerte y de la discusión. Y la esposa de Korah es la loca. ¿Por qué? Pues lo metió a Korah en la discusión. Ella sabía, supo cómo provocarlo para aumentar la discusión. ¿Qué pasó? Korah volvió a la casa un día y la mujer le abre la puerta y le pregunta, ¿quién es usted? Soy yo, Korah. ¿Tú eres Korah? Vio un monstruo todo pelado, ¿sí? Rapado la cabeza, sin cejas, sin pestañas, sin bigote, sin barba, sin ningún pelo en ningún lugar del cuerpo. Por eso le pareció un ser de otro planeta. Pensó que ya había ovnis desde esa época. Volvió a la casa, la mujer le preguntó, ¿qué te pasó? ¿Cómo? Ahora sí, ya me estás hablando, yo sé que eres tú, pero ¿qué te pasó? Y le contestó Moshe Rabbeinu, nos afeitó a todos. Nos afectó a todos como los que están con lepra, con lepra es, Metzorá. Los que están con lepra, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener que hacer el servicio en lugar de los primogénitos. Esto fue por supuesto, fue después del becerro de oro. Hasta el becerro de oro, los primogénitos eran los que hacían el servicio sagrado. Pero como los primogénitos, cuando Moshe Rabbeinu dijo, ¿quién está conmigo? No, ¿quién está con Hashem? Que venga conmigo, ¿no? Y ese Mi melón. Hashem Elai. ¿Quién está con Hashem? El que está con Hashem, que venga conmigo. ¿Y quiénes vinieron? Los Leví. Los primogénitos no vinieron. Entonces ellos perdieron su trabajo sagrado y ahora los Leví tenían que hacerlo. Y para eso los afeitó a todos. ¿Para qué? Para que se purifiquen, para prepararse para el servicio. ¿Y qué otra cosa les hizo a ustedes? Pregunta la esposa. Y Coraj contestó, vino Aarón a Cohen y nos hizo la tenufá, nos hizo enif a todos. ¿Qué es eso? Que lo agarró a cada uno de los Levín, lo levantó Aarón a Cohen y lo tiraba para un lado y para el otro, para los 4 puntos cardinales, y después lo bajaba. ¿Cuántos eran los Levín? 22.000. ¿Y en cuánto tiempo hizo eso Aarón?
un día. ¿Cómo es? Haz la cuenta si quieres. No da, ¿Eh? no da. No da la cuenta, no da la cuenta, es un milagro. Aunque hubiera estado las 24 horas del día haciéndolo, Ujú. creo que son 2 o 3 segundos cada uno. Y no se puede hacer eso en 2 o 3 segundos. Y además, bueno, debe ser tener unos músculos, Aaron Cohen tremendos, ¿no es cierto? Porque Ujú. seguramente había Levin bajitos, altos, flaquitos, y seguramente había gorditos también, ¿cierto? Los levantó a todos. Y Korach se queja de esto, a pesar de que esto es un milagro, ¿sí? A pesar de que es un milagro, Korach se queja. ¿Por qué? Eh, Nos sacudió a nosotros y entonces empezó la mujer a gritarle que Moshe Rabenu se estaba burlando de ellos, está jugando con ellos, los rapa, los revuela para un lado. ¿Qué es todas estas cosas que está haciendo? ¿Sí? Y entonces esto le hizo enojar a Korah con Moshe Rabenu, todo lo que la esposa provocó. Y acá empezó la discusión, porque el Korah le dijo, sí, pero nos revolvió por el aire, era una Cohen, no sabíamos dónde estaba, no sabían, parecía que íbamos a salir volando lo que nos hacía. Entonces dijo, todo es una burla de, de Moshe, ¿sí? Entonces, acá empezó la discusión. Entonces, qué tonta la mujer de Korah. ¿Por qué? Porque ella era la esposa de un sabio, y ella con sus manos destruyó todo. Korah era un sabio grande, era uno de los que llevaba el Aarón con las tablas de la ley, uno de los que los transportaba, que está escrito que el Aarón los llevaba a ellos. Ellos no tenían que hacer fuerza, el Aarón era muy pesado, las tablas de la ley son pesadas seguro, ¿sí? Pero está escrito que los que llevaban el Aarón en realidad no cargaban nada, el Aarón los llevaba a ellos, Ujú. el Aarón iba solo. O sea, no era una cosa sencilla, ¿sí? Y frente a la esposa de Korah tenemos la esposa de Omben Pelet y la sabiduría con la que ella construye la casa. ¿Por qué? Primero lo convenció el marido de que no ganaba absolutamente nada discutiendo. Muy bien. Y también fue muy sabia en no apoyarse en esto que lo había convencido, que el marido le habrá dicho, está bien, no voy a ir con nadie, pero ella no le creyó. Por eso enamoró. No le creyó, porque seguramente ella suponía que él iba a ir con Cora. Entonces, ¿qué hizo? Se descubrió los cabellos, mujer casada, y se sentó en la puerta de la tienda, de la casa donde vivía ella con el marido. Ahí, como si eh, así, con los cabellos descubiertos, la mujer casada, esto es una cosa, es una falta de respeto para todos, ¿no? Para el marido, para ella, para todos. Está mostrándose como, ¿qué está haciendo ahí en la puerta de la casa? Mostrándose con el cabello descubierto, una mujer casada. Cuando llegaron los, eh, la gente de Coraj, con Coraj también, por supuesto, iban reuniendo a toda la gente que iba a ir con ellos para ir a pelear como ya la vemos. Cuando llegan ahí y van a entrar, ven a la mujer sentada ahí sin recato y se escaparon y cuando se levantó Onden Pellet a la mañana, él supo todo lo que había pasado. Y supo también que Datán de Abiram, a Datán y Abiram se lo tragó la tierra también. ¿Mm? Todos los, todos los 250 jueces fueron quemados. Y Korah fue quemado y también se le tragó la tierra. Korah recibió las dos. Pero está escrito que los hijos de Korah, ellos gritaron, Moshe Emet, Betorato Emet. Moshe es verdad y su Torah es verdad. ¿Mm? Y durante todo este relato,
Él estuvo, mientras pasó todo esto, él dormía y el mundo se dio vuelta con su sueño. Él dormía, pero él hubiera ido con esos. Y hace falta entender sobre cómo fue la salvación de Hombre Pellet. No fue tan simple de que ella lo emborrachó. Claro, la gente pasa por la puerta, la gente de Cora, y dicen, ¿quién es esa mujer que está ahí con la cabeza descubierta? La esposa de Hombre Pellet. Hombre Pellet no puede venir con nosotros. Si tiene una esposa así, no puede venir con nosotros. No es una persona digna que él permita que la esposa esté con la cabeza descubierta en la calle. Por eso, como que ellos dijeran, ni vamos a buscarlo. No lo queremos, no lo queremos. Esa fue la jojma de ella, ¿no? Pero no fue tan fácil. Hay un midrash que nos explica que cuando se traga la tierra a Korah, llegó un ángel destructor, llegó a la cama de On Ben Pelet, a la cama, él estaba durmiendo, ¿sí? Estaba durmiendo, la esposa la emborrachó, él estaba durmiendo. El ángel llegó a la cama de On Ben Pelet y empezó a arrastrar la cama hacia el pozo Wow. para que se lo trague la tierra. Este también es. ¿Eh? Este también. Y este estaba con Cora, ahora está durmiendo, pero estaba con Cora. Sabemos que la intención de él siguió, porque si no el ángel no lo va a venir a buscar. Si él hubiera entendido lo que dijo la esposa, que no valía la pena discutir ni con uno ni con otro, entonces no va a venir a buscar el ángel. Si lo vino a buscar el ángel, ¿por qué es? Porque él todavía seguía con la idea de que Cora tenía razón y empezó a empujar la cama para llevárselo. Y si el ángel hubiera conseguido hacer esto, entonces, Hombre Pellet, toda su casa y toda su familia, todos hubieran caído ahí dentro del pozo y se los hubiera tragado la tierra a todos. También a la esposa. Pero la esposa se paró, agarró la pata de la cama y empezó a gritar, Besacá, Sheú, Alaj Lishon. Le empezó a gritar al ángel. Él no fue con coraje, él se fue a dormir. Y se paró, hizo Tefilá Hashem, hasta que, hasta que el ángel soltó la cama y se fue. Todos gritos de Filot, de la esposa de Hombre Pellet, para salvarlo al marido, salvarse ella, salvar toda la familia, salvar la casa, salvar todo. Porque a Korah, de todos los que se los tragaba la tierra, se los tragaba con todas las cosas que tenían, hasta los bebés. Dijeron nuestros sabios, ¿por qué se llama On? ¿Por qué se llama On? On viene de la palabra onen. ¿Qué es el onen? Es el que lo aleno le falleció un pariente y ahora se está ocupando de la sepultura. Se está ocupando de dónde lo van a sepultar, cuándo lo van a sepultar al pariente. Esta persona que fallece el pariente y se tiene que ocupar de que sea enterrado el pariente, esta persona está libre de todos los preceptos. Es un duelo, no es el duelo después del entierro, lo aleno, que no le toque a nadie, es el duelo antes del entierro. Y en ese duelo uno está libre de estar tan ocupado en que tiene que enterrar al pariente que está libre de todos los preceptos. Come sin veraja. No dice Birkat Hamazon, no tiene que hacer tefilá, no ponerse tefilín, nada, nada, hasta que no lo entierra. Porque con la entierra empieza el abelut normal, que cada abelut será como será. ¿Por qué se llama On? Porque él toda su vida estuvo de aninut, o sea, con el mismo sufrimiento que la persona que está onen, el mismo sufrimiento. ¿Por qué? Sufriendo por la discusión en la que él estaba.
Ese era su sufrimiento, haberse metido en la discusión, discutir contra Moshe Rabbeinu, pensar que Korah tenía razón, lo que la esposa le hizo entender y él tampoco lo entendió. Si no me emborrachaba, él se iba con Korah. ¿Y por qué llama Pellet? ¿Por qué Pellet? On Ben Pellet. ¿Por qué Pellet? Porque lo que pasó con él fue Pele Pelaot. Fue algo milagro, fue algo maravilloso. Que su cama se la querían llevar y al final la tierra no se lo tragó. Esto fue algo asombroso, maravilloso, de lo que se salvó. El Mashgiach de Yeshivat Hebrón, me parece, Rabbi Meir Hadash, se libra, explicó que él necesitaba estos Pele Pelaot. Necesitaba estas cosas maravillosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando él se asocia a la discusión y es una discusión que no le pertenece a él. O sea, yo veo dos personas que están discutiendo. ¿Y qué hago? Primero, miro de lejos. ¿Sí? Después empiezo a opinar y después empiezo a discutir con ellos. ¿Qué tengo que ver yo con esto? Nada. ¿Por qué me meto entonces? Si yo quiero, lo que tengo que hacer es separarlos, que no discutan, y tratar de hacer un arreglo entre ellos. Pero meterme en la discusión, una discusión que no es mía, ya bastante si yo tengo discusiones mías que no tengo que discutir. Y discutir una discusión que no me pertenece. Entonces, ¿qué dijo el Rab? A ver, ¿dónde está? Cuando una persona se asocia a una discusión que no le pertenece, ni le importa, ni afecta en absoluto, necesita un milagro para salvarse. Y hace falta entender cuál es la intención de con solo asociarse. ¿Qué significa que solo asociarse a una discusión? Con eso alcanza para que la persona que escucha una discusión determinada, ahora él en su corazón piensa si asociarse con uno o con el otro, y esto ya alcanza para que necesite un milagro. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que necesita un milagro para salvarse? Si al fin y al cabo él no hizo nada, solamente estuvo pensando tal vez todavía ni se metió a discutir. Él solamente escuchó y ahora, ¿qué quiere? Está pensando que tal vez este tiene razón o que el otro no tiene razón. Cuenta Rabbi Aaron Bakshat, Zócar Librajá, que él fue rab de la ciudad de Lomza y Rosh Yeshiva, a ver, Shekiem, que rab ahí Lomza, Rosh Yeshivat, Benerak, este rab falleció en el holocausto y fue también Rosh Yeshiva, fue rab de una ciudad. Era acostumbrado a decir así: una persona tiene que cuidarse de discutir con la esposa o con un comerciante y evitar pelear con toda persona. ¿Por qué? Dijeron nuestros sabios, si tú ves dos sabios que están discutiendo uno con otro, ¿discutiendo de qué? De cómo es la halajá, de un tema de Torah. Dos sabios no van a estar discutiendo, esto es mío, esto es tuyo, no, eso no. Están discutiendo un tema de halajá. Al principio, ellos son enemigos. Cuando están discutiendo por un tema de halajá, ellos están peleando, pero si lo insulta uno al otro. La cosa como yo digo. Y el otro dice que no, la cosa como dice él, hasta que llegan a un acuerdo. Mientras están discutiendo, la pelea es a muerte. Pero, finalmente, cuando ellos consiguen saber cómo es la halajá, ahora se quieren como los mejores amigos. Así es. Y
Solamente esto pasa en una discusión de estudio. Así pasa con todas las jabrutas. Todas las jabrutas, todos los parejas de estudio se pueden matar mientras están estudiando. Pero después no hay mejores amigos que ellos. Yo dije siempre, hay en el AD dos hermanos mellizos. Estudiaban juntos, se ve que estudiaban juntos toda la vida. Cuando empiezan a pelear, todo el mundo deja de estudiar. Se gritan de una forma tremenda. Y uno se para y le empieza a gritar al otro. No se escuchan uno al otro. Los dos están gritando al mismo tiempo. Y si yo estoy gritando, no puedo escuchar. ¿Cierto? Y así. Pero después se van amigos. Eh, Esto es algo seguro. En toda discusión de estudio es algo seguro que después se van a hacer queridos uno al otro, pero no en el resto de las discusiones. El resto de las discusiones, toda discusión que no tiene tema de Torah de por medio, no hay ninguna seguridad de nada y al final de la discusión, hay odio en el corazón de los dos. En la práctica, no se puede. No hay que discutir en nada. No se puede discutir. ¿Por qué? Porque no existe una discusión que no provoque odio. Siempre va a provocar odio si hay una discusión. ¿Por qué? Porque es muy simple. Yo discuto con una persona, ¿sí? Y yo quiero tener razón. La otra persona también quiere tener razón. ¿Pero en qué se basa esa razón? En un capricho. ¿Por qué? Porque no es una discusión de Torah. Que yo tengo la Torá, tengo el Shulchan Aruch, para que me dirija quién tiene razón. En una discusión, yo quiero y tú también quieres, los dos queremos. ¿Y quién gana? Cuando el otro se cansa. Pero toda la discusión que hay es uno contra el otro. No es cómo es la halajá, cómo es la ley, cómo es algo. Es simplemente yo quiero más que vos y yo te voy a ganar. Y yo no voy a aflojar. Puede ser que alguno de los dos afloje y diga, ¿sabes qué? Yo te cedo mi parte, haz de cuenta que tú tienes razón, para que no seamos enemigos. ¿Por qué? Porque los dos nos estamos portando como enemigos. Pero si no, si uno no hace así, van a terminar enemigos. ¿Por qué? Porque uno tiene razón, uno gana y uno pierde. Y punto. Y no hay ninguna otra posibilidad. Por eso es tanto, la discusión es algo tan fuerte. Por eso nosotros cuando estudiamos al Jafes Caín, tanto nos dijo el Jafes Caín de que la discusión no sirve para nada, cuanto hay que alejarse de la discusión. ¿Por qué? Porque nunca una discusión llega a buen término, nunca. Por más que haya un acuerdo después, nunca llega a buen término. Y si queremos ver esto, vamos a ver qué va a pasar esta noche. Con la ayuda de Hashem, esperemos que acá no pase nada. Que discutan todo lo que quieran, pero no con nosotros.